Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la literatura española, que dicho sea de paso también la literatura a nivel regionalista, que va a ser en el caso de América Latina. Entonces, hoy día hablaremos del regionalismo, la literatura regional, en este caso es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo ha ido evolucionando el regionalismo, disculpen, valgan verdades. Es una literatura que tiene como objetivo dos puntos importantes. Una de ellas es conocer el interés de los autores del regionalismo por lo realmente americano. Van a dejar atrás lo europeo, ¿no? Todo lo que tiene que ver de España, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Rusia, de Portugal, en el caso de la lengua portuguesa, y vamos a conocer el carácter político y educativo que tiene una novela muy interesante, que es la novela, pues, Doña Bárbara, que puede que ustedes lo han escuchado, lo han visto o lo han tratado de ver en muchos de los casos. Entonces, para eso, nosotros también vamos a hablar sobre esta corriente literaria que es importante tomar en cuenta y que nos va a ayudar a entender. Entonces, el contexto histórico que vamos a ver en esta etapa es que se caracteriza por una crisis aguda de la sociedad oligárquica. Mejor dicho, las clases dominantes, las clases operantes que existían en América Latina, siempre han sido dos, ¿no? Las clases dominadas y las clases dominantes, las clases explotadoras y la tenemos versus las clases explotadas, las clases opresoras y las clases oprimidas. Entonces, en este caso, la oligarquía era la clase dominante, la clase explotadora, opresora en muchos de los casos. Entonces, tomando en cuenta ello, es importante eh, esa situación, ¿no? Entonces, ¿en el Perú todavía existe clases sociales así? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿existen en el Perú las clases eh, explotadoras, la clase dominante? Por supuesto, en el Perú todavía tenemos división de poderes, ¿no? Entonces, ustedes se han dado cuenta, sí, aún existen, ¿no? Obviamente que en el Perú hoy día, pues, esto ya no decimos la oligarquía, ¿no? Es un grupo pequeño de personas que gobierna, ¿no? Entonces, en el Perú todavía hay familias, familias muy poderosas que gobiernan nuestro país. Hay un buen libro que yo les recomiendo, léanlo, pues sé que su profesor de historia les ha recomendado, se llama Los 12 Apóstoles. Tenemos seis empresarios muy ricos que son del interior del país, ustedes uno de ellos lo conocen, que hasta la han llevado al nombre de un libro, ¿no? Plata como cancha, ya saben de quién estoy hablando. Y otros seis son limeños, muy conocidos por nosotros, que uno de ellos tiene bancos, ¿no? Y tiene hasta, en cualquier esquina tú no encuentras sus bancos, ya saben de quién me estoy hablando, ¿no? Es un banco muy comercial, tiene grifos, la galleta que tú comes, si tú no lo sabías, es de él, imagínate, ya te imaginas cuánto es el dinero que tiene el combustible, porque tiene grifos, también lo domina en el mercado. Además es dueño de empresas de seguridad, si ponemos de esa manera. ¿Han visto esos carros de transporte blindado? No sé si ustedes han visto que llevan el dinero y han visto cuando sale con su... Ya, esta persona que les digo es dueño también, accionista de esas empresas. Entonces, estoy hablando de uno de ellos, muy conocido, ¿no? Es un banco muy conocido. Que nosotros solamente conocemos el banco, el rubro, pero él tiene otros rubros más. También tenemos a otro personaje en el Perú que se ha dedicado a hacer universidades limeñas, por si acaso, institutos también tiene. Además tiene supermercados, tiene un banco también, y ha salido en la revista más cotizada como el hombre más rico de este país. Ya se imaginan de quién estoy hablando. También tiene tiendas de ropa,
Ya se imagina, y electrodomésticos, ¿no? Y también tiene sobre todo los supermercados, ¿no? Que tú hoy día estás viéndolo, que ha llegado a casi todo el Perú, está llegando a estos supermercados. Entonces, en el Perú todavía existe, pues, este clase de personas, obviamente con otro nombre, pero estamos hablando de una sociedad del siglo XX, donde la oligarquía peruana o la oligarquía en el América Latina era muy fuerte. Hoy día, obviamente, que ellos, pues, están haciéndolo de forma como diríamos nosotros, asolapada, ¿no? De forma muy distinta, ¿no? Pero te comento que la penetración del capitalismo norteamericano que se dio en el siglo XX ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque a esto en el siglo XX ha hecho de que los Estados Unidos tome posición de algunos países. Hoy día, por ejemplo, el Perú, ¿con qué país trabaja de la mano? Con los Estados Unidos. Te vas a Chile, Estados Unidos. Te vas a Ecuador, Estados Unidos. Te vas a Argentina, Estados Unidos. Uruguay, Estados Unidos, ¿no? México, Estados Unidos. Entonces, Venezuela, obviamente que Venezuela ha roto en estos momentos, hace unos años atrás, relaciones diplomáticas con Estados Unidos, salvo ese país, ¿no? Y por eso vemos las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, viendo de este punto de vista, entonces vamos a ver que el capital norteamericano se va a afianzar en este tiempo. Ya les comento eso porque tenemos que ver de qué estamos tratando, qué tipo de literatura, porque algunos me dicen, profesor, ¿de qué estamos tratando? Entonces, el regionalismo se va a ir modernizando las ciudades y aparecen, ¿qué cosa? Los movimientos populares. ¿Qué significa eso, profesor? Van a empezar a haber levantamientos populares, la insurrección, supremación. ¿A causa de qué? De una conciencia política que busca qué cosa? Las reivindicaciones. América Latina, América vive la experiencia de la Revolución Mexicana, que es de 1910. México va a ser una revolución liderado por Emilio Zapata, en la cual él va a tomar una revolución netamente nacionalista, donde va a expropiar a los hacendados que tenían mucho poder en esos tiempos y va a dar al pueblo, le va a dar en este caso, las tierras. Pero esto va a ser nefasto porque va a ser toda una consecuencia en México, ¿no? Y en 1929 ocurre una nefasta consecuencia. El Jueves Negro, o conocido también como el Martes Negro, ¿no? En Wall Street. No sé si ustedes conocen Wall Street of New York, que en castellano sería la caída de la bolsa de valores. Entonces, el capitalismo en 1929 va a sufrir una crisis que va a ser fatal para ella. Entonces, en el Perú tampoco no es la excepción, porque nosotros vamos a encontrar que en nuestro país estaba gobernando un presidente muy conocido, que justo la semana pasada yo les estaba comentando sobre él, que tuvo su avenida, hizo muchas obras. Es Augusto B. Leguía, ¿no? Augusto B. Leguía estaba alineado al capital norteamericano y esto pues le trajo consecuencias. Y en ese momento, Sánchez Cerro, desde Arequipa, va a hacer un levantamiento. Y en ese momento le dan golpe de estado a Leguía. Imagínense, él gobernó 15 años el país, de las cuales 11 fueron de forma consecutiva y 4 años fueron previamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar que le dan golpe de Estado, le ponen en la cárcel. Augusto B. Leguía fue el presidente que murió en la cárcel, toma el poder Sánchez Cerro, pero también como te dije que había movimientos de insurrección, en ese momento el APRA, Alianza Popular Revolucionaria, se levanta contra el gobierno de Sánchez Cerro, imagínate el gobierno de Sánchez Cerro. Entonces, dicho esto, justo lo que te estoy comentando, sucede lo que nosotros conocemos como la masacre de Trujillo. Sánchez Cerro, como ve que son gente, está en contra del gobierno, pensaban que los apristas eran comunistas. Ojo, los apristas no son comunistas en ese tiempo, sino que ellos eran nacionalistas, querían una revolución nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los apristas fueron matados, masacrados, por si acaso, en Trujillo, y acabaron con ellos. En las ruinas de Chan mataron a todos. Eso fue historia. Pregunten a sus abuelitos, bisabuelos, les van a comentar. Estos fueron de los años 40, por ahí, mira, año 36, 30. Entonces estamos hablando de esta época. Entonces, vemos la situación en la cual se estaba viviendo. Entonces,
poniéndolo desde ese punto de vista, nosotros vamos a encontrar que esto va a traer consigo cambios muy grandes en el mundo. Y por ello, te comento ya para cerrar esta parte del contexto histórico, Sánchez Cerro, estando en el hipódromo, por si acaso, de Santa Beatriz. ¿Ustedes conocen cuál es el hipódromo de Santa Beatriz? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién conoce el hipódromo de Santa Beatriz? A ver, ya te comento. El hipódromo de Santa Beatriz es, ¿ustedes conocen la avenida 28 de Julio? La que queda entre Wilson, Arequipa y Arenales. ¿Quién conoce? ¿Conocen o no conocen? Sí, entonces, antes ahí, ustedes habrán visto o han escuchado el campo de Marte. ¿Han escuchado el campo de Marte? O también conocido como la Avenida de la Peruanidad, ahora se conoce así, ¿no? ¿Alguien conoce el campo de Marte? Ya. Entonces, el campo de Marte, antes de ser campo de Marte, era un hipódromo. Y donde ustedes ven ahí, por si acaso, como una estatua grande, ¿no? En honor a la FACA, la Aérea del Perú, ahí había un estanque de laguna. Imagínense, entonces estamos hablando de que en esos tiempos ahí se corría a caballos y ese era el hipódromo de Santa Beatriz. Cuenta la historia que en este caso el general comandante Sánchez Cerro, que era un enemigo acérrimo del comunismo y de los apristas, él llega a disfrutar con su esposa de la corrida de caballo, que es en el hipódromo de Santa Beatriz. Al punto de salir, a él lo dispara. Aparece un aprista, ¿no? En ese momento, acuérdense que en ese tiempo había los carros convertibles, llega donde está él y lo mata, y al instante muere, ¿no? Desangrado, ¿no? Por el tema. Entonces, así murió Sánchez Cerro. ¿Y qué pasó con el aprista? Obviamente que en ese momento, con el aprista, lo que hicieron, pues, es, pues, como les decía a ustedes, lo mataron. La seguridad del presidente Sánchez Cerro lo mató. Y en ese momento apareció otro que asumió el poder que se llamó Óscar Benavides, que tú habrás escuchado que tiene la avenida, el nombre de una avenida en Miraflores, Benavides. ¿Has escuchado o no? Entonces, Óscar Benavides va a hacer una persecución acérrima a todos los apristas. Entonces, si vemos en el Perú, ese era el contexto que se vivía en el siglo XX. Entonces, quien no sabe, les comento, puede ser que sus abuelos, sus papás les habrán dicho, "Oh, tengo mi abuela que todavía sigue viva, es de los años 30, 40, y ella me comentaba que el APRA, pues en su momento, fue perseguido, ¿no? Y todo aquel que era aprista era destinado ¿a qué? A estar en la cárcel. ¿Y por qué? Porque ellos tenían pues ideales sociales nacionales, ¿no? Esa era su manera de llegar. Al final llegaron al poder y fueron todo lo que no dijeron, ¿no? Ese es otro asunto, ¿no? Que eso lo vean a ver en historia. ¿Qué tal? ¿Sabían esa parte de la historia? Puede ser que ustedes conocían. A ver, coméntenme. Siempre es bueno, me gusta siempre dialogar con los estudiantes. A ver, coméntenme. ¿Sabían eso? O ya puede ser que ya conocían, puede ser que ya, ya han llevado una historia. A ver, comentarios, pueden escribir por el chat. Es parte de la historia y tiene que ver con nuestra literatura. De acuerdo a eso, recién acuérdense que los autores, los poetas, los escritores, de acuerdo a eso, pues, conocían, pues, y hacían sus obras. No es que así nomás le apareció algo, le dio una mente del cerebro, le vino una mente, una idea, no, pues. Entonces, usted ya me dice por acá, no nos conoce. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando van ahora a Lima, van a decir, wow, entonces yo estoy parado. Por ejemplo, ¿quién ha ido a Real Plaza? El que está en Centro Cívico. ¿Quién ha ido a Real Plaza? Todo el mundo ha ido a Real Plaza. ¿Tú sabías que donde tú comes en el patio de comidas, ahí era
el patio de fusilamiento. Era una cárcel. Antes, el centro cívico era una cárcel. En los años, pues, de Leguía. Y nadie lo sabe. Eso, pues, lo sacaron, esa cárcel fue en los años 60, 70 y lo cambiaron a un centro, pues, moderno de esa época, ¿no? Centro cívico, ahí salió el nombre. Entonces, cada vez que tú comes ahí, estás comiendo en el patio de fusilamiento de la cárcel que había en ese momento. Era la penitenciaría de Lima, por si acaso. Ah, me dice por acá, solo fui 2 semanas a Lima, no conozco nada. ¿De qué parte eres, Esther? A ver, coméntanos, por favor. Podemos también conocer. Siempre es bueno dialogar, ¿no? Conocer personas de otros lugares y a mí eso es parte de mi trabajo. A ver, si nos dice, sería muy interesante saber. Entonces, eso es lo que sucede, pues. Entonces, cada vez que ustedes van a cualquier espacio de Lima, ahora pues se acordarán de todo lo que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea cómo está construido nuestro país, cómo está construido nuestra ciudad, nuestra región, sobre todo si estamos hablando de Lima, vamos a encontrar ustedes todo este proceso, que ya saben por qué lleva la avenida Tacna, por qué lleva el nombre Avenida Arequipa, Avenida Arenales, Avenida Venezuela, y así sucesivamente. Me dice por acá, soy de Moyobamba, un distrito, muy bien, de ubicado en San Martín. Muy bien, gracias, Esther, de aquí te saludamos. Muy bien, San Martín, la región del norte de nuestro país. Muy interesante, allá hay dos culturas, hay una cultura, usted sabe muy bien que se desarrolló pre-inca, los cuelas, ¿no? Los cuelas son de todas estas, los chachapoyas, mejor dicho, los chachapoyas son de esa zona, ¿no? Toda esa zona gobernaron los chachapoyas, lo que es hoy día el Gran Pajaetén, ¿no? Sería en este caso, y el otro sería San Martín y Amazonas, que sabían ustedes que San Martín y Amazonas fueron uno solo en su momento, ¿no? Después, pues por tema de división política, los separaron, ¿no? Así es. Muy bien, qué bueno, por acá me dice Davis y llega, yo no conozco muy bien Cusco, pues soy de Cerro de Pasco. Muy bien, ¿saben que usted sabía, Davis, que Cerro de Pasco es la capital de la minería del Perú? Ya con eso le dejo. Sí, pienso conocer, tengo algunos conocidos allá en Cerro de Pasco, pienso conocer en su momento Cerro de Pasco, que ya me han invitado para ir para conocer a la capital del Perú en la minería, por si acaso. Es una de las ciudades muy interesantes, emblemáticas. Muy bien, entonces con esto nosotros conocemos. Ya, muy bien, sí, ya, no hay problema. Ahí ya me está. Muy bien, gracias. Entonces, interesante. Como les decía a ustedes, este es lo interesante de nuestro país, que podemos conocernos. La virtualidad nos ayuda a conocernos de cualquier parte. Esa es la ventaja, ¿no? Y qué bueno que por lo menos estoy sabiendo a qué estudiantes de qué parte tengo del país. Nos ayuda bastante eso. El pasado en otra institución que estaba trabajando, tenía un estudiante que era de Chile, era de Chile. Ella estaba haciendo sus cursos, estaba llevando, ¿no? Interesante, conocimos las culturas. Mira, imagínense, el Perú, a pesar de que somos un solo país, tiene varias culturas, ¿no? Sus culturas parecerían diferentes de otros países. ¿Por qué? Porque eso es lo ventajoso que tiene nuestro país, ¿no? Que dentro de ello tenemos una diversidad. Muy bien, entonces ahora nos vamos a la definición del regionalismo. Hemos visto un poco la historia del Perú, hemos visto el contexto de América Latina. Acuérdense que estamos viviendo épocas muy convulsionadas del siglo XX, esa era la situación. Así como pasaba en el Perú, en América Latina sucedía lo mismo. Dictaduras, presidentes que llegaban con golpe de Estado, partidos políticos que se estaban renaciendo, partidos políticos que estaban renaciendo en ese momento. Sucedía pues que, dicho sea de paso, era un lugar muy sorprendente, les comento yo. ¿Por qué? Porque veíamos que en el Perú había tres propuestas políticas para el Perú. ¿Cuáles eran estas tres propuestas políticas? Miren, yo les comento que del siglo XX han pasado al siglo XXI. Un joven una vez me dijo, una señorita y un joven me dijo, y profesor, ¿por qué en el siglo XXI no hacemos una nueva propuesta para el Perú? Te voy a comentar. Hubo tres propuestas, políticamente hablando, y tiene que ver con esto, el regionalismo. ¿Qué es lo que sucedía? El APRA fue una propuesta política para el Perú.
el Partido Socialista Peruano con Mariátegui, y el de Social Cristiano, Demócrata, que es hoy día conocido como Acción Popular, ¿no? Estos partidos, pues, de las cuales el que ha sobrevivido todavía y que está moribundo es, pues, Acción Popular, ¿no? ¿Por qué digo moribundo? Porque, pues, ya está en las últimas elecciones que ustedes han visto, la gente no votaron por ellos, ¿no? Sino han votado por otros partidos. Entonces, nos damos cuenta que no hay propuesta del siglo XXI. Y eso tiene que ver bastante con nuestra educación. Entonces, vamos a ver ahora la definición. ¿Qué es el regionalismo a nivel literario? Ahora sí nos vamos ya a nuestro curso. Imagínense, esto es lo interesante de literatura. A veces algunos me dicen, profesor, ¿qué es lo más interesante de literatura? La literatura, lo más interesante, les comento, y eso es lo que a mí me encanta, es que también entra historia. Esa es la verdad. Y profesor, ¿por qué tiene que entrar historia? Ah, ¿sabes por qué tiene que entrar historia? Porque tú tienes que adentrarte a qué, en este caso, y acá viene lo más interesante, ¿saben para qué? Para eh, este proceso. ¿El proceso de qué? El proceso justo que tiene que ver con este, justo tiene que ver con, les comento a ustedes, este, sobre todo para qué, para poder entender la historia, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros bastante a poder comprender. Entonces vamos a ver un poco sobre qué trata. Es llamado esta corriente literaria, les comento, como el crioísmo. Ya le puedo poner ahí, llamado como el crioísmo. Crioísmo. ¿Qué cosa es el crioísmo? Es la mezcla entre lo español, lo andino, lo amazónico. Entonces, también ustedes lo van a ver y lo van a encontrar que no solamente se dice crioísmo, sino que también en muchos de los casos va a ser llamada, por si acaso, mundonismo. Así le van a llamar. O, vamos a poner acá así, mundo, 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 mismo. Entonces, ¿qué cosa trata? Es una corriente que se interesa por describir la naturaleza. Entonces, ¿qué tipo de la naturaleza americana? Pues la naturaleza y el hombre americano. Ya no nos va a hablar de Europa. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando todo el tiempo de Europa y usted me habrán dicho, pero sí estoy cansado que usted me hable de Europa? Hemos visto las cuitas del joven Werther, hablamos del amor de Alemania, hablamos de Francia, hemos visto, por ejemplo, el Tartufo, hemos visto Oliver Twist en Inglaterra y así sucesivamente. Entonces, acá vamos a dejar todo eso así, lo ponemos a un costado y nos vamos a América. Ahora vamos a tratar problemas de América. Nuestra literatura va a ser netamente regional de nosotros. Entonces, esto es una propuesta que nos dieron los literatos porque ese era un momento de desligarse, de dejarse de alienar de lo de afuera. Esa palabra es muy importante, la alienación. ¿Qué cosa es la alienación? ¿Alguien sabe qué cosa es la alienación? ¿Quién me puede decir, profesor, qué cosa es la alienación? ¿Qué entendemos nosotros por la alienación? ¿Qué entendemos nosotros por alienación? ¿Alguien sabe? Nunca les han dicho, o han escuchado ustedes cuando le dicen, deja de ser una persona alienada. Profe, ¿tiene que ver con los aliens? No, no tiene que nada de ver con los aliens, ¿ah? No es que significa a un monstruo que aparece un alien, no, no tiene nada que ver con los aliens, sino ser una Pérdida persona. de personalidad. ¿Cómo? A ver, sí, tu nombre, por Algo favor. así como pérdida de personalidad. Exacto, muy bien, Jacqueline Guerrero, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor. Muy Sí. bien, Jacqueline Guerrero. Lamentablemente te voy a dar un ejemplo, te voy a poner. A veces ¿han visto ¿han visto estos conciertos que ha habido últimamente o no? ¿O no han visto? ¿Cuál fue el último concierto que ha habido? Que no digo que está mal, ¿ah? Yo también de vez en cuando estamos en nuestro momento de feeling, como dicen, lo escuchamos, ¿no? Pero, ¿han visto que estos últimos conciertos de artistas de afuera que han llegado, la gente, los jóvenes, se han endeudado?
Y al día siguiente, y no es que yo les digo, ojo, no es que profe es mal, profe está en contra de... No, no, yo también escucho en su momento cuando uno está en un momento de feeling, ¿no? Como dicen ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que la gente se ha endeudado con financieras, con bancos para irse a estos conciertos que valían ¿cuánto? ¿50 soles, profe? 50 soles creo que valía, creo que estar solamente haciendo tu cola, por si acaso. Valían pues 1.200, 1.800, el más baratito creo que era de 500 soles, y eso porque te esperabas tu turno. Entonces, ¿qué ha sucedido? La gente ha empezado a consumir de afuera y ha dejado de lado lo nuestro. ¿O cuántos de ustedes, o cuántos de nuestros jóvenes irían pues a un concierto de andino? A ver, ¿cuántos podrían ir a un concierto andino? Estarían, a ver, alcen la mano, ¿quiénes les gusta el concierto andino? A mí me gusta de todo, música de todo tipo, así como la de reggaetón y todo eso, que no parece, pero también aprecio lo mío, que es lo andino. Entonces, alguien de aquí iría a un concierto andino, pagaría sus 1.200 soles, diría, muy caro, diría la gente, la mayoría, ¿no? Por acá me dicen que sí, qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otro caso más te voy a poner, de las personas alienadas que sucede. ¿Qué cosa dicen? Dice, pasa igual con los viajes. En vez de conocer bien nuestro país, exacto, hay algunos que dicen, ¿qué es lo primero que quieren decir? Dice, where should I? Quiero ir a Made in USA, quiero ir a USA, ¿no? Y no quieren conocer nuestro país. Otros, las comidas, no es que estoy en contra de eso, porque yo también lo hago y sería pues ser mentiroso, puede ser que alguien por ahí después me ve, profesor, si va, consume estos restaurantes y me dice acá que no, no, te digo, solamente te estoy poniendo como ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? La gente está, a veces dice, a veces uno escucha, ¿no? ¿A dónde has ido a comer? Has ido a KFC, Pizza Hut, ¿no? Así dicen, ¿no? Yo he escuchado que dicen algunos, ¿no? Y todavía se sienten orgullosos de eso, ¿no? Y a veces te dicen, ¿qué vas a comer el día de tu cumpleaños? Yo he pedido KFC. Pónganos un cuy chactado. A ver, o eso de esa rata, tú dices, de esa rata, que es feo, no comer, ay, ya, te hacen así. Entonces, la gente prefiere consumir de afuera que consumir lo nuestro. ¿O cuántos de ustedes? Yo tengo, por si acaso, acá miren algunas visitas que he hecho al interior del país. Esto de acá es ¿Qué es esto? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Esto de qué provincia es? ¿Sabe o no? A ver, ¿quién conoce? Esto de acá es un retablo, ¿ah? Es un retablo. Esto es de la región de Ayacucho. Cuando estuve en Ayacucho, ahí pude conocer. Acá tengo otro obsequio que logré comprar. Este de acá es un rocoto. ¿De dónde es? De la región de Arequipa. ¿Ya? Y este es acá, pues, este sí es de otro lado, ¿no? Que estuve la oportunidad de la Argentina, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Entonces, por ahí tengo otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente está acostumbrada a consumir lo de afuera y no consumir lo nuestro. Entonces, a eso se le llama persona alienada. Deja nuestras costumbres, dejamos nuestras tradiciones. Imagínense, yo siempre me gusta irme a estos lugares de que compran, han visto, para los turistas, ¿sí o no? Una vez una señorita, yo voy, tengo una casera por centro de Lima, y le digo, quiero comprarme un polo, estos polos que tienen acá bordados, a lo mismo andino, a mí me encanta. Y me dice la señorita, me dice, ¿es para que usted regale? No, es para mí. Y la señorita, ¿saben lo que hizo? Se rió de mí. Me dijo, ¿que usted va a usar eso? Se rió justo con su mamá. Me dijo, se sorprendieron. Dijeron, ¿pero por qué? Porque la mayoría que viene son acá extranjeros, me dijo. Mira, así me dijo, la mayoría que consume la artesanía son extranjeros. Y le parecía raro venderle a un peruano para que él use, para su uso personal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hoy día preferimos lo de afuera que lo nuestro. Así nos hemos convertido. Nos han hecho, ¿qué cosa? La televisión, los medios de comunicación, cuando te presentan en Ripley, Saga y muchos de estos contextos. ¿Por qué mi pregunta es, ¿por qué estos reclames no usan nuestras ropas típicas? Ponte a pensar. Es que no quieren que consumas eso, quieren que consumas lo que ellos hacen. Entonces, nosotros hoy día vivimos en una sociedad consumista. Nos hemos convertido en consumistas.
Y no podemos dejar de ser consumistas. ¿Por qué? Y lo más triste es que consumimos lo de afuera. Y ahora nos hemos convertido en personas que se encargan de discriminar lo nuestro. Y si a alguien lo ven con ojotas, o lo ven con un polo típico, o lo ven con un chullo, ¿qué es lo que dice la gente? Este debe estar mal. Y empiezan a ponerle temas despectivos. Entonces, imagínate la situación en cómo estamos viviendo. Preferimos lo de afuera que lo nuestro. Eso se llama alienación. Y muy bien, Jacqueline Guerrero, lo que tú dijiste, tenías mucha razón, porque empezamos a desvirtuar nuestra identidad como peruanos, como peruanos, como americanos. Y eso se ve en la historia. ¿Por qué? Te voy a comentar. Porque aún colegas míos, profesores, dicen, lo que hicieron los españoles, mira lo que dicen, ¿ah? Lo que hicieron los españoles fue la conquista española. ¿Han visto que dicen así o no? ¿Han escuchado que dicen eso o no? A ver, ¿quién ha escuchado o no? Pueden escribir en el chat. ¿Han escuchado? ¿Sí o no? Que dicen, ¿qué es lo que pasó cuando vinieron los españoles? Conquista española. Así te dicen, ¿ah? Así te enseñan, ¿ah? La pregunta es, ¿fue una conquista? ¿Qué es una conquista? ¿No es un cortejo? ¿No es un enamoramiento? Es alguien que dice, por favor, empieza a enamorarte. Entonces, lo que hicieron con nosotros fue una invasión, pero hay historiadores peruanos, profesores que enseñan historia, que todavía tienen la idea eurocéntrica de decir que todo gira en torno a Europa y que si Europa no hubiese llegado a América, nosotros hoy día estaríamos como hombres primitivos, como salvajes animales. Mira, ese es el concepto que muchos intelectuales eurocéntricos tienen de América, siendo peruanos, siendo de América Latina. Entonces, eso es lo que sucede. Eso también se llama, ¿qué cosa se llama? En este caso, alienación. La pregunta es, ¿nosotros nos estamos convirtiendo y nos estamos desvirtuando en ser personas alienadas? ¿Somos alienados? ¿Somos alienados? Ese es un gran problema que tenemos hasta el día de hoy. ¿Somos alienados? ¿Todos somos alienados? Pero la pregunta es, ¿por qué somos alienados? ¿Por qué amamos lo de afuera y no amamos lo nuestro? Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Aún las personas que viven de provincia, yo recuerdo que conozco, tenía alumnitos que me decían, profesor, le digo, ¿sabes quechua? Sí, sí sé, me decía, pero no le diga a nadie. Le digo, ¿por qué no quieres que le diga? Yo me sentiría orgulloso de conocer quechua, ser un bilingüe. Le digo, no, me dice, acá se van a reír de mí. No, le digo, no, no puede ser. Otros me decían, mi papá, o decía, mi mamá me ha prohibido que hable el quechua en Lima, porque dice que se van a burlar de mí. ¿Se dan cuenta? Poco a poco, nuestra sociedad está perdiendo la identidad cultural de los pueblos originarios. Ojo, es muy importante que si tú sabes el quechua, el runacimi, el aymara, el bora, el chipivo, cual fuera el idioma, porque no es un subidioma, por si acaso, no piensen como la gente de forma que ignora, que dice, no, es un idioma inferior, no, es un idioma al mismo estilo del castellano que el inglés, el ruso, el alemán, por si acaso, ¿ah? Los franceses estudian el quechua, vienen al Cusco y saben mejor que el limeño el quechua, imagínense. Nosotros a la justa sabemos qué cosa, sabemos sugmañus tanto uñaquín puñuñusti. Ahí ya saben quién me puede traducir eso, qué significa en quechua. Entonces, eso es lo que sucede, pues. Sucede de que nos hemos convertido en eurocéntricos sin serlo, cuando no debe ser eso. Entonces, viendo esta reflexión que hacemos del regionalismo, ahora nos vamos a las características que tiene. ¿Cuáles son las características que es muy importante que tú lo conozcas, que tú lo sepas, tú dirás, profesor? ¿Por qué es importante? Porque esto te va a conllevar a qué? A que tú puedas entender y comprender la diversidad que tienen nuestros pueblos. Pues una de ellas es la lucha entre el hombre y la naturaleza.
entre el hombre y la naturaleza. Ya sabes, ¿es importante esto? Por supuesto. Otro, el conflicto social. Este es el conflicto social. El conflicto social en el campo. Ahí está. El hombre del campo es un conflicto, profesor. No el hombre, sino cómo es tratado el hombre en el campo. Cómo el hombre es maltratado. Cómo el hombre es humillado en el campo. Cómo la gente poderosa que eran hacendados en el siglo XX abusaban del hombre porque no le pagaban por el simple hecho porque le daban las tierras para que trabajen y que viva ahí con su familia, para ellos era suficiente. Entonces, ese es un gran conflicto. Trabajas la tierra, pero no eres dueño de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, trabajas para otros. Entonces, ese era un conflicto del hombre. El hombre del campo siempre ha sido discriminado, ha sido segregado, ha sido separado. Lo han tomado como alguien que no tiene oportunidades. ¿Por qué? No es porque no lo tenga, sino que no le dieron las oportunidades. No le han dado la oportunidad, la misma que tiene el hombre de la ciudad. Por eso hoy día ustedes están aprendiendo de otra forma. Somos de cualquier parte de nuestro país, de diversas partes de nuestro país, disculpen, y eso nos da la oportunidad de poder seguir estudiando. Entonces, lamentablemente en el campo existen universidades. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Existen universidades en el campo? No existe universidades. Por eso la gente tiene que dejar su campo, tiene que dejar su lugar para irse a otro lugar que no es de ellos para buscar nuevas oportunidades. Eso es lo que sucede. Este es el conflicto regional que ahora los literatos van a usar ¿para qué? Para en su literatura. ¿Qué más? El uso de la técnica tradicional. Acá vamos a la variación del realismo. ¿Se acuerdan que viéramos el realismo? Hablar las cosas tal como están en la realidad. Revalora lo autóctono. Revalora lo autóctono. ¿Qué cosa es lo autóctono? Justo lo que les hablaba, lo nuestro. Autóctono. Lo nuestro. Valorar lo nuestro. Otro. Recrea el habla popular con sus mismos dialectos de la región. Ya no va a estar usando, pues, hombre, vosotros sois diferente, ¿no? Ya no, deja ese dejo español para convertirse de acuerdo a la región y que va a ser importante y va a ser necesaria. Entonces, de la región. Ahora vamos a hablar de Rómulo Gallegos. Ya, Rómulo Gallegos. ¿Quién es Rómulo Gallegos? Muchos de ustedes puede ser que me preguntan. Y lo voy a escribir acá. Rómulo Gallegos. ¿Cuáles son sus características? Ya, vamos a ver un poco de Rómulo Gallegos. Sus características, de qué se encarga. Su obra de él, por si acaso, su obra es política. Entonces, es un político, ¿no? Un político escritor, ¿no? Él va a hacer, a través de la literatura, va a hacer una denuncia. Es política y es educadora. Luego, vamos a encontrar que él buscó la regeneración nacional y la modernidad de los pueblos, modernidad para su país. Profe, ¿y de qué países? Ahora vamos a saber de qué países escribió su obra, una obra muy interesante, que justo les dije que vamos a analizar, Doña Bárbara. Doña Bárbara. Entonces, te comento, Rómulo Gallego es un novelista político venezolano, ¿ya?
empleado de ferrocarriles y profesor en colegios privados se encargaba él, ¿no? Y llegó a ser subdirector de la Escuela Normal y director del Liceo de Caracas en 1922 hasta el año 1928. El dictador Juan Vicente Gómez le nombró en 1931, les comento, senador por el estado de Apure. Conocen Venezuela, van a saber muy bien. Pero sus convicciones democráticas le conllevó a que le hicieran expatriarse. ¿Qué cosa? Salirse del país y renunciar a este cargo porque estaba en contra del dictador. En 1947, aproximadamente hace 75 años, fue elegido presidente de la República, pero fue derrocado al año siguiente por una junta militar. La gente no lo quería. Entonces, ¿por qué no lo quería? Porque decía, es comunista, pensaban que era comunista, nacionalista, iba a acabar con el país y por eso fue derrocado solamente a los meses. Entonces voy a hablarte de doña Bárbara. Muchos de ustedes me dirán, ¿quién es doña Bárbara? La familia Luzardo, como se dice doña Bárbara, antes caciques poderosos de los llanos de Venezuela, han sido diezmadas luchas que sostuvo con los barqueros. ¿Qué cosa diezmada? Acabaron con ellos. Parientes suyos, el pequeño Santos Luzardo es llevado por su madre a Caracas, lo llevan a Caracas. Ahí se educa y se adapta a la vida urbana y se recibe como abogado, estudia como abogado. Santos decide vender su hacienda a Altamira, así se llamaba su hacienda. Para ello se dirige al llano, a las llanuras de Venezuela. Entonces, en el camino oye hablar de su vecina, doña Bárbara, mujer muy hermosa y dominante, pero siniestra, que no tiene escrúpulos. Se cree que tenía pacto con el socio, con el demonio. Al llegar a su hacienda Altamira, encuentra a Antonio, un amigo de su infancia. Silencio, por favor, vamos a apagarle su micrófono. A ver quién ha sido. Ya está. Ya, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra con su amigo, un amigo de su infancia, que le encabeza a los pocos peones leales que tenía. Se entera que su administrador Balbino lo estaba estafando en complicidad con doña Bárbara. Los peones esperaban al patrón para que se ponga orden, pero se desalientan por su apariencia. Es un hombre fino, educado, cortés. Se da la ocasión de la costumbre de la doma de caballo. Santos decide domarlo, por sorpresa de todos lo hace. Y una lucha tenaz, el patrón vence, inmediatamente reprende al albino, que era el administrador de aquel entonces. ¿Y qué es lo que sucede con él? Mira, y ahí viene lo más interesante. De esta manera gana el respeto de sus peones, porque decían, ese hombre cómo sería, nunca lo vieron. Entonces él llega a conservar su hacienda. Se reencuentra después con su primo Lorenzo Banquero, una de las víctimas de la matanza que hubo, pero vive en el alcohol, convertido en un desecho humano, olvidados, se recuerda con los antiguos rencores que había y se regeneración como la de su educación de su hija, ¿no? Una bella adolescente, la cual tenía fruto de su relación con doña Bárbara, tenía como una relación con doña Bárbara, la he tenido. Al querer modernizar la sabana de Venezuela, Santos entra en conflicto con los intereses de doña Bárbara y Mr. Ganger, un norteamericano protegido por los caciques. En el proceso se entera que las autoridades están al servicio de su enemiga, doña Bárbara. Doña Bárbara se enamora de Santos y trata de conquistarlo sin resultado alguno. Descubre que Santos ama a Mariecela, que es la hija de su rival. Ocurren sucesos cruentos como el asesinato de Carmelito, peón leal de Santos, asesinado por Balbino, su administrador. Santos va a las autoridades en búsqueda de justicia, pero no lo hacen caso, desesperado, dejando atrás sus maneras legales. Entonces toma justicia por sus propias manos y mata, pues, y sin matar llega a matar a nadie, derrota a Danger, el norteamericano que pretendía seducir a Marisela, una joven muy bella, y a doña Bárbara, que desaparece de la región después de haber querido matar a su hija, a su propia hija. Bárbara, arrepentida, la reconoce como su hija y la declara heredera. Con su partida deja el camino libre a Santos y Marisela en su relación y se da la pronta unión de los dos fundos. De este modo vence la civilización que había en aquellos tiempos. Esta obra lo llevaron a una telenovela. ¿Saben qué es la Justo le iba a telenovela? decir eso. Lo hicieron una novela. Exacto. La telenovela de Telemundo, que Doña justo Bárbara.
Sale ahí, si no mal recuerdo, este personaje muy conocido por ustedes, peruano, Christian Meyer, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, uno de ellos fue el protagonista. Sí, parecería. Entonces, esa novela fue llevada. Si tú quieres leer un poco el contexto, entonces podrías que irte a ver la telenovela, ¿no? No con eso estoy incitando a nadie que vea sino esa es una novela, telenovela que fue basada en Rómulo Gallegos, su obra que se llama Doña Bárbara, que con el que la enseñanza nos da y nos dice pues que, para terminar, la pugna entre la civilización y la barbarie. La gente que vivía ahí con la civilización, que la gente se resistía ¿a qué? A los cambios. Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, nos resistimos a los cambios. O también los cambios se convierten rápidamente en nosotros como parte de algo y dejamos lo nuestro. Eso es un conflicto. La pregunta es, eh, ¿el cambio que hacemos es para bien o para mal? Eso es también una gran enseñanza, una gran reflexión. Y si vamos a hacerlo, entonces debemos dejar lo nuestro y aceptar nuevos parámetros occidentalistas o también tener un equilibrio. Entonces, esa es la pregunta que yo te haría. Muy jóvenes, ha sido un gusto. Qué bueno que han estado atentos y se han acordado que era de una telenovela, entonces. Muy bien, nos vemos entonces hasta la próxima semana. Ya saben que la próxima semana tengo entendido, a ver, déjenme ver, es el examen. Por si acaso hasta acaba de venir el trabajo. Entonces ya saben, la otra semana, el 27, es el examen. Ha sido un gusto, que tengan un buen inicio de semana y que disfruten sobre todo estudiar, trabajar, que es lo más importante y lo mejor para nosotros para poder crecer como personas. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.